nuestra bandera. Que también hay bendición para todos. Le voy a invitar que abramos entonces la palabra del Señor. Yo solo quería decir eso para antojarlos a los que no se han animado todavía. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La iglesia y su propósito. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? Hermanos, los del primer culto tienen excusa de que no hayan desayunado como para tener aliento, pero ustedes ya no. Ustedes vienen desayunaditos, bien descansaditos, algunos ya está almorzadito. Entonces, ¿cuántos son de la iglesia del Señor? ¿Cuántos pertenecen a la iglesia del Señor? Ah, muy bien. Están aquí, eso es lo importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí está en pantalla. Vamos a leerlo juntos y antes de leer la palabra, recuerde, por favor, estamos en un tiempo de reverencia. Si necesita tener su móvil prendido, téngalo por favor en modo silencio para evitar interrupciones en medio de la predicación. ¿Listos con el texto? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué? Habéis recibido misericordia. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Es perfecta, que convierte el alma. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra es la verdad. Es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es permanente. No deja de ser. Tu palabra nos edifica. Por eso hoy hemos venido para ser alentados, animados y confortados por ella. También para que se avive el gozo de nuestra esperanza mientras esperamos tu venida. Háblanos pues, Señor, corrígenos y edifícanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia y su propósito, como ustedes saben, hemos venido tocando durante algunos domingos la temática acerca de la iglesia, su inicio, su propósito, cómo fue confeccionada la iglesia, cuáles fueron, nos predicaba hace 8 días el pastor Álvaro, las 4 cosas en las que la iglesia perseveraba: en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Y todo ese fundamento de perseverar en esas cosas hizo que la iglesia se impulsara de una manera tremenda, de manera que muchos se convertían al cristianismo por la predicación del evangelio. Pedro fue uno de esos hombres a los que el Señor usó para predicar de una manera poderosa el evangelio. En su primer mensaje a la nación de Israel, a los judíos, se convirtieron como 3,000 personas, dice el texto bíblico. Luego de que hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo, les llenase y les diese poder para predicar. Ese Pedro es el que está escribiéndole ya a una iglesia después de muchos años y a varias iglesias acerca de mantenerse firmes en la fe, porque se les venía un tiempo de persecución, se les venían tiempos difíciles, y el apóstol Pedro les recuerda lo que son ahora en Cristo Jesús. Una de las cosas que usted y yo debemos tener firmes como creyentes es que lo que Dios nos ha prometido en la fe ya es posesión nuestra, derecho nuestro por ser hijos de Dios. En el primer capítulo, el apóstol Pedro habla de 2 cosas que Dios ha hecho con la iglesia. Lo primero que el apóstol le dice a la iglesia: ustedes han sido
elegidos. La palabra eclectos en el griego es la palabra que da a entender que Dios es selecto con los que llama, que Él elige, que Él escoge para obediencia, que es uno de los privilegios que usted y yo tenemos. Pero hemos sido elegidos. Dios pensó en usted. El plan de Dios era que usted caminara con Cristo, conociera la verdad, que usted permaneciera en Él, incluso antes de la fundación del mundo. Dios tenía ese plan de vida que usted hoy está desarrollando desde antes que usted naciera. Porque para usted, Dios lo vio con ojos de amor y misericordia. Usted calificaba para Dios. Usted está aquí dentro de los 9,000 millones de personas que habitan el planeta Tierra, dentro de los aproximados 50 millones de habitantes de Colombia. Usted tuvo el privilegio de ser elegido por Dios. Y hay una palabra que me encanta en esa definición del griego, que es la palabra favorito. Dios hizo de usted y de mí sus favoritos por causa de creer en Cristo Jesús. ¿Y a cuántos les gusta cuántos sienten bien cuando son los favoritos, cuando saben que son el favorito de alguien, verdad? A todos, seamos honestos, a todos nos gustaría ser el favorito de alguien. Somos los favoritos de Dios, del Padre que nos amó con amor eterno. ¿Sabe? Mientras veía ese testimonio de esa muchacha que recibió el bautismo, las palabras que declaraba, esa niña le declaró una guerra espiritual al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque es un alma que le arrebatamos al pecado. Es un alma con la que ya el diablo no cuenta para la fornicación, ni para el pecado, ni para oprimirla, ni para amargarla, ni para destruirla. Ahora le pertenece al Señor. Está bajo el cuidado de Dios. Y el enemigo no le puede tocar. Eso es lo que pasa con usted y conmigo, que al ser elegidos de Dios, favoritos de Dios, Él nos guarda y nos defiende. Él no va a permitir que nada ni nadie nos dañe si nosotros vivimos en esa dimensión de corresponderle en obediencia como que hemos sido elegidos. Ya tenemos de parte de Dios esa promesa preciosa. ¿Cuántos no recuerdan que su vida ahora, por causa de la fe que tienen, está escondida con Cristo en Dios? ¿O cuántos no recuerdan que por causa de su fe el Señor es su pastor y nada le faltará? ¿O cuántos no hacen memoria de que por causa de su fe es escudo y abrigo a su alrededor? Usted habita bajo la sombra del Altísimo. Nada lo puede dañar, nada lo puede tocar. Eso es lo que tenemos por causa de ser elegidos de Dios. Y Pedro comienza a decirle a los creyentes a los que iba dirigido este escrito: afírmense en esa verdad, y el tiempo de prueba que van a vivir van a permanecer fieles hasta el final. Lo segundo que el apóstol les dice es: no solo han sido elegidos, sino que ustedes han nacido de nuevo. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas que. En el texto que acabamos de leer, Pedro está escribiendo en un tiempo presente. No es que usted vaya a ser santo, no es que usted vaya a ser elegido, no es que usted vaya a ser un real sacerdote. Usted ya es en Cristo Jesús lo que la Biblia dice que usted es. Ya tiene por su fe en Cristo lo que la Biblia dice que usted tiene. El apóstol Pedro en el capítulo 1 dice: ustedes han nacido a una esperanza viva. Tienen esa esperanza en ustedes. No es que la van a recibir ni que la van a alcanzar. Les ha sido otorgada por haber sido elegidos, y por esa nueva vida en Cristo ahora ustedes tienen una herencia viva que los debe alentar a esperar a Cristo en su segunda venida. Esas dos cosas, la elección y el haber sido regenerados, en el original la palabra para nacer da a entender que hemos sido engendrados nuevamente. Una nueva naturaleza se está produciendo en nosotros para que también en esa nueva naturaleza podamos disfrutar de la nueva herencia en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa herencia? ¿Qué tienes tú hoy en Cristo Jesús?
por causa de creer en Él. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, 16? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, sino que tenga ¿qué? Entonces, ¿qué tiene usted? Dígalo, ¿qué tiene usted? Dígalo así conmigo: yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios por eso. Bendiga al Señor por eso. ¿Sabe por qué es el favorito de Dios? Porque a su lado hay mucha gente que no tiene vida eterna. Y usted sí. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Solo eso ya lo hace a usted ser alguien que supera por mucho a los demás. Ahora, eso no debe crearnos un orgullo a nosotros que nos lleve a hacer acepción de personas o a separar a la gente de nosotros. Ahorita, al final de este mensaje, vamos a entender cuál es el propósito de entender todo eso que nos ha sido y tener y apropiarnos todo eso que nos ha sido otorgado en la fe. Entonces, el propósito de lo que Pedro está haciendo en su carta es recordarle a los creyentes cómo vivir victoriosos en medio de un mundo hostil y opositor a la fe. Cómo vivir sin perder la esperanza. Cómo vivir sin amarguras. Cómo vivir en la prueba mientras se confía en el Señor. Cómo vivir en la fe mientras esperamos su venida. Todo esto constituía entonces el impulso del testimonio que los creyentes en Cristo debían reflejar. Además de recordarle a los creyentes por esa larga lista de bendiciones que se han recibido en la nueva vida en Cristo, que vale la pena mantenerse firme hasta el final. Hoy es necesario exigirle a nuestra fe creer en quienes somos en Cristo Jesús. Que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Y entonces el apóstol dice: eso sucedió porque Él los trajo de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Dónde vivimos ahora? En la luz. Donde somos conscientes, y en las tinieblas usted tal vez era consciente de lo bueno y lo malo, pero por causa de su ceguera, de la dureza de su corazón, en la oscuridad del pecado, usted no tenía ninguna responsabilidad de elegir hacer lo bueno. Estaba atado a vicios y a pecados. Pero al ser trasladado al reino de la luz y encontrarse con la palabra, usted tiene toda la libertad de decidir obedecerla y permanecer en la luz, o desobedecerla y seguir viviendo como en las tinieblas. Pero es muy impactante que el apóstol Pedro usa un calificativo y dice: han sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Tenga en cuenta ese calificativo que usa el apóstol. Ahorita hablamos un poco más de eso. Todo esto que hemos sido llamados a vivir y a disfrutar está en un marco de santidad. Va a ser repetitiva esta palabra en el sermón, a sabiendas de que mientras más rendido estamos en aprecio y obediencia a la verdad, más lejos y separados estamos del mundo. Si hemos sido elegidos y Dios nos ha llamado y nos ha tomado para Él, no podemos seguir viviendo una vida, que es lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí. Acompáñenme en el capítulo 1 de esa primera de Pedro, donde el apóstol les está diciendo a ellos que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, capítulo 1 verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El apóstol dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Escuche bien esto:
Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda envidia y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcan para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dejar atrás. Mira, hermano, este Pedro que nos está escribiendo esta carta preciosa, la primera vez que se encontró con Jesús, lo que Jesús vio no le gustó en Pedro. Y sucedió igual cuando usted y yo vinimos al Señor. No le gustó lo que había en nosotros cuando Andrés, su hermano, discípulo de Juan el Bautista, escucha predicar a Jesús y le preguntan: ¿eres tú el que había de venir? Sí, era yo el que había de venir. Entonces van y le dicen: Simón, hemos encontrado al Mesías. Y vienen y lo llaman y lo traen a Jesús, y cuando Jesús lo ve, yo me imagino como que Jesús lo reparó de pies a cabeza, lo miró arriba, abajo: date una vuelta, Pedro, y le dice: tú eres Simón, pero no me sirve, Simón. Tú serás llamado Pedro. Porque ese frágil, ese que el Señor vio cuando vino por primera vez a él, aunque no lo descalificó, no era el carácter que le servía. Necesitaba caminar con el Maestro, tener ese encuentro transformador con el Maestro y ser cambiado. Muchos de los pasajes que leemos de Pedro, de pronto en muchas cosas nosotros ni quisiéramos ser como él. Pero luego de haber pasado el proceso, lo vemos convirtiéndose en lo que el Señor dijo que él se iba a convertir. En un hombre fuerte que iba a predicar a Jesús hasta la muerte. Así nos ve el Señor a usted y a mí cuando venimos a Él. Lo que Dios ve cuando vinimos luego del pecado no le gustó, pero lo que ha venido haciendo en Él, en nosotros por su palabra, es cambiarnos, es transformarnos, es quitar lo que no conviene, quitar los rasgos, los residuos de pecado que quedan, para podernos santificar y hacer su obra completa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Transformarnos. Por eso te eligió, porque sabía lo que podía hacer en tu vida, sabe lo que puede hacer en tu vida y sabe lo que está haciendo en tu vida hoy. Tú calificas para Dios. En el mundo no calificabas. En el mundo eras despreciado, eras desechado. En el mundo tenías todo para fracasar. Pero ahora al venir a Él y nacer de nuevo, tu sentido de vida, tu sentido existencial, tu propósito de vida cobró el valor, porque el autor de la vida te devolvió lo que el mundo te había robado. ¿O acaso a los que creen en su nombre no les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios? Eso pesa, eso tiene un peso tremendo en nuestras vidas, y es en la dimensión que debemos vivir. Eso tiene que estar constante en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Somos hijos de Dios. Se quitó toda esa imagen que el pecado había producido en nosotros, y ahora hemos sido revestidos de la nueva vida en Cristo. Por eso, cuando Pedro le escribe a estas iglesias, les dice: no se les olvide eso cuando pasen por la prueba. Porque pensar, tener firmes esas convicciones en el corazón te sostienen cuando la prueba de tu fe está pasando por su momento más álgido. Esas 4 cosas que Pedro escribe, entonces vamos a mirarlas poco a poco. Número 1, Pedro dice: ustedes son linaje escogido. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió a vosotros porque erais el pueblo más numeroso, sino porque eras el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto.
¿Por qué somos el pueblo de Dios? Porque Él, ¿qué? Nos amó. No comprendemos la altura, la anchura ni la profundidad del amor de Dios, pero podemos disfrutar del amor de Dios. Día y noche disfrutamos de ese amor con el que Dios nos rodea, con el que Dios nos cuida, nos provee, nos sana, nos defiende, nos sostiene. Ese amor que Dios te expresa en la luz del sol, en la lluvia, en tu descanso, en la provisión de tu trabajo, de fuerzas nuevas cada mañana, de descanso cuando estás en tu cama, de guardar a tu familia. Ese amor que tiene multiformes maneras de expresárnoslo Él a nosotros, pero que a veces ignoramos tanto. Eso es lo que hizo que pasáramos a ser pueblo de Dios, que Él nos amó, no por méritos. De hecho, hermano, déjeme decirle, en algunos todavía falta bastante, pero es el amor de Dios lo que hoy nos hace ver bonitos, ¿sí o no? Porque cuando llegamos a Jesús, el pecado nos había puesto feos, horribles. Y bueno, la palabra ha ido haciendo su obra en nosotros, devolviéndonos el brillo de Dios. Pero más allá de eso, mi hermano, recuerde que usted es un linaje escogido. De entre todos los pueblos, de entre todos los que pudieran, Dios lo escogió a usted. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Cuenta la arena del mar, si puedes contarla, así será tu descendencia. Y Dios anhelaba una nación que fuera para Él su pueblo y Él su Dios, y lo amaran y le obedecieran, y Dios estuviera en medio de ellos. Pero venía la rebeldía, venía la desobediencia, venía la obstinación, el amor propio más allá, hasta que se convierte dañino en nuestros corazones y los alejaba de Dios. Hasta que en Cristo Jesús ya no Dios solo guardó a Israel para sí, sino que abrió la puerta para que todo el que creyera pasara a ser parte de esas promesas. Lo que Dios tenía para Israel nos hizo partícipes a nosotros. Somos su pueblo, somos su especial tesoro, somos sus escogidos. Cuando no éramos, por causa de Cristo, pasamos a ser su pueblo. Pasamos de la insignificancia a ser representativos. Nuestra grandeza como cristianos depende del hecho de que Dios nos ha escogido para ser suyos. Ningún cristiano es una persona ordinaria, sino que somos hombres y mujeres de Dios. Isaías capítulo 43 verso 21 dice: este pueblo he creado para mí. Otra versión dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mis alabanzas. Siempre que leemos estos textos donde Dios hace referencia a cómo le pertenecemos a Él, esto también está sujeto al deber de honrarlo en obediencia a sus mandamientos, en una vida de santidad. Ahora, más que deber, más que una demanda, la obediencia y la santidad son privilegios muy altos que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Los hijos, todos somos hijos acá de Dios o hijos de padres terrenales. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el mandamiento. Pero más que eso, lo que estamos llamados es a disfrutar de un privilegio de obediencia. Ciertas cosas en la Biblia hemos aprendido a verlas como llaves, como palabras mágicas, pero no es eso. La santidad y la obediencia son parte de nuestro carácter, que traen sus efectos naturales para nosotros, y esos efectos naturales es la bendición continua de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, para eso Dios nos ha escogido, para ser su pueblo que le corresponde en obediencia a Él. Número 2, Pedro dice: ustedes son real, ¿qué? Sacerdocio. Y la implicación de la tarea sacerdotal es que el sacerdote en el tabernáculo o en el templo era el encargado de ir a la presencia de Dios. Los que han leído el texto bíblico, recuerde que el tabernáculo se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tras las cortinas estaba el arca del pacto.
Y era ahí donde el sacerdote una vez al año entraba para confirmar la misericordia, el perdón y la expiación de Dios por un año más de perdón para el pueblo de Israel. Luego de que se ofrecía el sacrificio en el altar, él llegaba con eso a la presencia del Señor y allá el Señor le decía: hay un año más de misericordia. Y cada año era repetitivo este evento. El sacerdote llevaba en sus vestiduras unas campanillas que ensonaban mientras él iba entrando a la presencia de Dios. Con un lazo atado en su cintura también. Ya sabía que si las campanillas dejaban de sonar, porque no se puede entrar a la presencia de Dios siendo Él santo de manera incorrecta. Cuando usted prepara su corazón para encontrarse con Él, tenga en cuenta que se está presentando delante del Dios santo y perfecto que ha creado y ha hecho todas las cosas y las sostiene con su poder. ¿Cómo nos presentamos? Ya no es necesario ese sacrificio anual para buscar misericordia, porque por la muerte del Cordero en la cruz, la cortina del lugar santísimo se rasgó y hay entrada libre para todos nosotros a la presencia del Señor, siempre y cuando vengamos a ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten ¿qué? Sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la verdadera adoración, es el verdadero culto. Hoy nosotros, por medio de nuestro Rey, sumo sacerdote Jesús, también hemos sido constituidos sacerdotes que presentamos sacrificios agradables delante de Dios. ¿Se agrada a Dios de lo que tú le ofreces, de tus sacrificios, de cómo te presentas delante de Él? Respóndele a tu corazón. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mío es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. El sacerdote era la persona con el más alto encargo espiritual en el pueblo de Israel. Podía oír audiblemente a Dios para transmitir la voluntad de Dios a su pueblo. Presentaba los sacrificios de expiación por el pecado y las ofrendas de gratitud. Representaba el puente entre Dios y el pueblo. Hoy debemos nosotros, como reyes y sacerdotes, convertirnos en puentes hacia el mundo. El tema de la santidad corre por toda la Escritura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Una de las características en las vestiduras del sumo sacerdote era que llevaba una diadema sobre su frente permanentemente con la inscripción que decía: santidad a Jehová. No se le podía olvidar al sacerdote la manera como debía presentarse delante de Dios. Hoy necesitamos de una manera determinada recordar que también nosotros hemos sido llamados a portar esa diadema simbólica de santidad, simbólica en cuanto a la presencia sobre nuestras frentes, pero sí literalmente viviendo una vida de santidad para el Señor. Entonces, un sacerdocio real es un sacerdocio que pertenece y sirve al Rey. De Jesús aprendemos con suficiente excelencia la manera de ejercer este sacerdocio delante del Padre misericordioso y eterno. Quizá una de las implicaciones más hermosas de esto es que ahora, como sacerdotes reales, podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios continuamente, siendo nosotros mismos el sacrificio. Ya no hay corderos que sacrificar, ya no hay cosas que traer al altar. Usted y yo somos lo que nos ofrecemos día a día delante de Dios. Tremendo esto. Lo tercero que Pedro dice a la iglesia es: recuerden que ustedes son una nación
santa. En Levíticos capítulo 19, versos 1 al 4 dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Como le decía, el concepto de santidad corre por todas las escrituras. ¿Cuál era la canción que se cantaba en Apocalipsis y que Juan el apóstol en el exilio en la isla de Patmos pudo ser testigo? Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros debemos entender la santidad como ese separarnos del mundo. Recuerde bien que estamos aquí, pero no somos de aquí, ni pensamos como los de aquí. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Dónde está? Pertenecemos a la nación celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos y conducirnos como tal es nuestra demanda. Algunos textos donde Dios está hablando de la santidad y demandándola y recordándola están escritos en la diapositiva que usted está viendo. La palabra santo ahí es la palabra haios, que quiere decir sagrado. Escuche bien esto: es alguien físicamente puro, alguien moralmente sin culpa, alguien ceremonialmente consagrado. Esto es un santo. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, como le decía ahorita, es uno de los más altos privilegios llamados a vivir como creyentes en Cristo Jesús. Es decir, poniéndolo en palabras más precisas, es crear una cada vez más larga distancia con la seducción del mundo, con la atracción del mundo, renunciando a placeres, a deseos. El apóstol Pedro ahí mismo, adelantico en su carta, le está diciendo a la iglesia: por eso, despójense de todo peso de pecado. Eviten todas estas cosas para que sea eficaz en ustedes la fe que ahora profesan. Entonces, sinónimos como estar separados, apartados, consagrados, ser diferentes, ser opuestos a, aplican de manera directa al término santidad. Y todo se refiere a no tener otra manera de comportarnos y conducirnos, sino de la manera que Dios es glorificado en todo. Hemos sido llamados a ser santos. Porque en medio de una iglesia llena de santidad, reverente, obediente, que busca glorificar a su Padre, Él está, eso que cantamos ahorita. Si le llamas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Pero todo eso debe estar cubierto por una vida de santidad. Somos exclusivamente de Dios para eso, para honrarlo con esa clase de vida. Ahora, ¿cuántos quieren ver a su Señor cara a cara? ¿Cuántos quieren ir a la eternidad y mirarlo como Él es? Pues ahí está: sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la manera correcta de presentarse delante de Dios. Lo último o cuarto que el apóstol Pedro le está diciendo: ya ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa. Ahora les dice: recuerden que fueron adquiridos por precio. Pueblo adquirido. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? ¿Está conmigo en la lectura? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? De Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El mismo apóstol en su carta está diciendo: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir
heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Invaluable. Ese es el precio con el que fuimos adquiridos. Nadie más. Porque sola una vez y por siempre fue ofrecido y pagado ese precio. Absolutamente nadie más puede dar un precio por su alma. Aunque dice el texto, aunque diera el hombre todos sus bienes, nada de eso podrá cambiar la decisión de su eternidad si no tiene un encuentro con Cristo, que es el único camino al Padre. Usted y yo valimos la sangre de un cordero perfecto que se presentó delante de Dios para pagar nuestra deuda, inmaculado, sin mancha, sacrificio que fue agradable al Padre, para que hoy usted disfrutemos usted y yo hoy disfrutemos de las enormes riquezas alcanzadas por Cristo en ese sacrificio de muerte en la cruz y de su resurrección. Entonces, la exclusividad es un matiz del caminar con Cristo. Puede que no dimensionemos las implicaciones de esto, pero literalmente lo que esto significa es que somos del Padre eterno, somos de Cristo y somos del Espíritu Santo. El creyente de hoy debe volver a despertar sus sentidos para vivir integralmente en esta dimensión, ya que estamos aquí, pero no vivimos como los de aquí. Primera de Pedro, capítulo 4, ahí mismo donde leímos el texto inicial, el apóstol está diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Escucha este texto. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero lo que está diciendo Pedro es: si ustedes sufren por comportarse con decencia conforme a Dios le agrada, vale la pena esta carrera. Vale la pena ser una contradicción para el mundo. Vale la pena decirle que no al mejor amigo, si eso implica contaminarnos para con Dios. Cuando José estaba siendo seducido y tentado por la esposa de Potifar, dice el texto que incluso esta mujer le arrancaba las ropas tentándolo, tratando de seducirlo. ¿En qué pensaba José? Ay, voy a aprovechar el momentico, nadie me está viendo, pues el domingo voy a la iglesia y me arrepiento. El pensamiento de José era: ¿cómo voy yo a pecar delante de Dios? Porque necesitamos volver nuestros sentidos al temor, al respeto y a la reverencia del Dios en el que creemos, del Dios con el que caminamos, del Dios al que le servimos. Volver a honrarlo a Él. ¿Para qué todo esto? Dice Pedro. ¿Para qué Dios nos ha hecho tantos favores y bendiciones? ¿Para qué nos ha constituido como lo que nos ha constituido? Acompáñeme a mirar ahí en Primera de Pedro 2:9, la parte B del versículo dice: a fin de que ustedes anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito entonces de todo esto que disfrutamos en la vida en Cristo? Anunciarlo a otros. Darle testimonio a otros, ser el puente para que otros también sean rescatados de la esclavitud del pecado. Anunciar, según ese texto, es proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Las virtudes de las que se refiere el texto
Son las excelencias del carácter de Cristo que también deben reflejarse en nosotros. Cuando el texto bíblico dice que nosotros debemos crecer en los frutos del Espíritu, que usted los conoce bien, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso son las virtudes del carácter de Cristo y las virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Para eso Él habita en nosotros. Y por último, las dos más grandes virtudes que usted y yo podemos proclamar de nuestro amado Salvador son el amor y la misericordia para todos los hombres. Amor y misericordia. Usted está aquí hoy por el amor y la misericordia de Dios sobre su vida. Solo por eso. Su amor, nadie puede darle a usted la calidad y la cantidad de amor que Dios le ha manifestado desde que usted nació. Puede que por ignorancia usted alguna vez no fue consciente de ese amor, pero ahora es consciente de ese amor. Y la única manera de corresponder a ese amor es amándolo también ahora. Hay un dicho popular por ahí: amor con amor se paga. Y lo otro es que la misericordia, hermano, nosotros en un tiempo andábamos en la misericordia de Dios. Ya hoy caminamos en la bendición de ser hijos de Dios, pero la misericordia de Dios sigue viva, activa y presente para todos aquellos que no le conocen, y somos nosotros responsables de hacer extensiva esa misericordia a los que no le conocen. Le pregunto, contésteme por favor, déjeme saber que todavía está aquí. ¿Se alegra usted de ser un linaje escogido? ¿Se alegra de ser un real sacerdote? ¿Se alegra de ser un pueblo adquirido? ¿Se alegra de ser una nación santa? Pero eso no es para que solo usted se alegre, sino para que lo anuncie a otros y les permita también venir a disfrutar de esa dimensión de vida. Bendigo al Señor, porque sé que esta palabra está animando nuestros corazones a testificar de las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No en cualquier luz, sino aquella luz que lo revela todo. Lo bonito de todo esto es que nosotros, al caminar en la luz de Cristo, hermano, podemos alumbrar a todos los hombres. Jesús le dijo: no se enciende una luz y se esconde bajo el mueble, sino que se pone en un lugar alto donde alumbre a todos los hombres. Mire, hermano, váyase meditando en esto. Olvídese de todo lo demás del mensaje. Se lo ruego, olvídese de todo lo demás. Pero tenga esto en su corazón. Todo lo que Dios le ha dado es para que usted alumbre afuera con la luz de Cristo. El gozo de su salvación, el gozo por su perdón, la redención, la vida, todo eso es para que alumbre afuera con la luz de Cristo a otros el camino de la salvación. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia. Esas 4 cosas los van a ayudar si las tienen firmes en su corazón, si disfrutan de eso, aunque pasen por la prueba de fuego. Aunque su fe sea probada por situaciones difíciles, lo único que Dios está haciendo con eso es refinar su fe, hacerla más fuerte, más pura, más brillante. Porque no van a resbalar, no van a caer si se apegan a esto. Ahora, anunciar las virtudes. Recordaba ahora mientras oraba, terminando la reunión anterior, mientras oraba con la iglesia, venía un texto que el apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 1 de su carta, y es: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo alguien que no se avergüence del evangelio en el que ha creído será alguien que anuncie las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable.